Desde la perspectiva de Estados Unidos, hay que resaltar que ha estado bajo la estela y estructura de su ordenamiento jurídico. Lo que ha estado haciendo es aplicando, a partir, insisto, de esto, aplicando su normativa interna. Por tanto, al momento de extraerlo y al momento de juzgarlo en el proceso, todas las inmunidades y privilegios de mandatarios, de jefe de Estado, van a alegar que no le aplica. Por el contrario, no sé si lo han visto, seguro varios de los que nos escuchan sí, desde el gobierno de Venezuela, desde el régimen de Venezuela, como querramos llamarle, se ha estado, incluso en los discursos oficiales, se ha estado haciendo referencia al presidente Nicolás Maduro como mandatario, como primer mandatario. Tal vez a ciertas figuras de la oposición de inmediato, porque este proceso, como bien sabemos, conlleva tiempo y es un proceso que lleva muchas cosas detrás que tal vez no se ven. ¿Qué podemos esperar en este proceso de transición en lo adelante? ¿Qué hacer ante una situación donde la solución pacífica de controversias, los medios de solución pacífica, entre ellos la interposición de buenos oficios, el relacionamiento con terceros, etcétera, No no ha funcionaron. funcionado? Entonces, ¿qué? Es entonces el uso de la fuerza. Y aquí el tiempo es muy pronto para considerarlo, pero tal vez el uso de la fuerza lo podríamos estar viendo, ojalá que no, y lamentablemente lo podríamos estar viendo tal vez en otros tipos de conflictos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pizca Política, hoy en un formato distinto al que acostumbramos usualmente, pero esto se debe a que vamos a continuar hablando sobre temas de relaciones internacionales, geopolítico y temas de interés internacional. Y hoy contamos con la presencia de un experto en relaciones internacionales, docente con un PhD en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Hoy nos acompaña el doctor Pascal Peña. Gracias por la invitación. Bienvenido, doctor Pascal. Para Mm, nosotros es un placer tenerlo aquí. El placer es mío, es un gran honor poder compartir con todos ustedes y poder conversar de todos estos temas que han estado en la palestra ya desde hace un par de meses y sobre todo desde el inicio de este año. Así es. Bueno, usted ha mencionado en otras entrevistas y en otros escenarios que el sistema internacional se encuentra en un momento de cambio, de reconfiguración, de mucha tensión. Y respondiendo a esto, tenemos temas de interés como Venezuela. A nosotros nos gustaría que le dé a nuestra audiencia un breve contexto sobre qué es lo que ha estado pasando recientemente en Venezuela. Claro que sí. Bueno, en primer lugar, hay que resaltar que desde hace ya varios años el gobierno de Nicolás Maduro no había sido reconocido por parte de varios estados, incluyendo Estados Unidos. ¿Por qué es importante entender esto? Porque ya a partir del julio, perdón, del año 2024, a partir de las últimas elecciones en Venezuela, hubo un rechazo general, genérico, para este gobierno y por supuesto con todo esto lo que implica en cuanto al relacionamiento de los estados. A partir de esto, Estados Unidos pues inició toda una campaña que como sabemos ha estado compuesta primero y así inició con medidas relacionadas a entrega de información valiosa por Maduro y que le iban a pagar 50 millones de dólares a quienes así lo hiciesen. Luego entró la famosa Operación Lanza del Sur, donde hemos visto que múltiples alegadas narcolanchas fueron destruidas. Y a partir de esto, como vimos, pues el 3 de enero, y evidentemente hay otras cosas en juego, pero el 3 de enero Maduro fue, junto con su esposa, fue extraído del territorio de Venezuela. Y esto lleva a múltiples cuestionantes en el derecho internacional. Perfecto. Entonces, en ese sentido, ya usted nos ha mencionado que Estados Unidos, al igual que otros estados, no reconocieron al señor Maduro como presidente electo de Venezuela. Por ende, en este proceso de captura y el juicio, no va a tener esas inmunidades de un presidente. ¿Qué se espera entonces de este juicio para Maduro? Mira, tu pregunta es buena porque vamos a ver que ese tema se va a discutir. Desde la perspectiva de Estados Unidos, hay que resaltar
que ha estado bajo la estela y estructura de su ordenamiento jurídico, lo que ha estado haciendo es aplicando, a partir, insisto, de esto, aplicando su normativa interna. Por tanto, al momento de extraerlo y al momento de juzgarlo en el proceso, todas las inmunidades y privilegios de mandatarios, de jefe de Estado, Ujú. van a alegar que no le aplica. Por el contrario, y no sé si lo han visto, seguro varios de los que nos escuchan sí, desde el gobierno de Venezuela, desde el régimen de Venezuela, como querramos llamarle, se ha estado, incluso en los discursos oficiales, se ha estado haciendo referencia al presidente Nicolás Maduro como Ujú. mandatario, como primer mandatario. Entonces, precisamente lo que se va a ver es esta discusión. Ahora bien, yo puedo tal vez adelantar, me atrevería a adelantar, Sí. que va a haber tal vez un rechazo de esta postura porque Estados Unidos tiene un criterio muy particular, un criterio que ha estado utilizando desde hace años, cuando el jefe de Estado no es de un país, no es reconocido por el presidente de Estados Unidos, el Ujú. juez no se va a involucrar a valorar eso. ¿Por qué? Porque la política exterior de un país está, en este caso de Estados Unidos, está a cargo exclusivamente del Poder Ejecutivo. Perfecto. Entonces, en este contexto de todo lo que ha venido pasando con Venezuela, salen a la luz otros actores como Delcy, los hermanos Rodríguez, Diosdado, y sabemos que estamos en un proceso de transición, que es necesario, que no era prudente imponer tal vez a ciertas figuras de la oposición de inmediato, porque este proceso, como bien sabemos, conlleva tiempo y es un proceso que lleva muchas cosas detrás que tal vez no se ven. ¿Qué podemos esperar en este proceso de transición en lo adelante? Mira, tu pregunta es muy buena porque como bien comentas, muchos tal vez esperaban que de un momento a otro, de Sí, un todo chasquido de cambiara. dedos, todo cambiara y que Sí. se posesionara entonces a Edmundo González Urrutia y Ujú. o a María Corina Machado. Pero las cosas no son así. El Estado es mucho más complejo que esto. Entonces, lo que ha hecho Estados Unidos, especialmente en la voz de Marcos Rubio, es distribuir lo que va a ser el proceso en tres grandes fases. Ok. La primera es lo que se está haciendo ahora, evidentemente la extracción de Maduro. Dos, el control de la infraestructura petrolera y por supuesto llevar inversión. Fíjense cómo el presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, ha estado incluso sosteniendo varias reuniones con petroleras para realizar inversiones inmediatas. Yo creo que Sí. esto es esencial para la recuperación económica del país. Segundo, no menos importante, a partir de esa recuperación económica se genera a lo interno del Estado una especie de economía circular que permita que haya, que genere la motivación evidentemente económica para que puedan aquellos que se encuentran fuera trasladarse nuevamente al territorio. Y conjuntamente con esto, pues lo que es la reconciliación entre el chavismo, entre una población que como sabemos se ha criado también dentro del chavismo, Claro. 27 años del chavismo, 15 años Ujú. de Maduro, y una oposición que en su gran mayoría, 7 8 millones de personas que se encuentran fuera del territorio venezolano. Realizado esto, vendría entonces la transición. Ujú. Y esa transición ahí sí llevaría, estoy seguro que así será, no al posesionamiento inmediato de María Corina Machado. María Corina ahora, como está, es en principio como vicepresidenta, así Sí. lo ha expresado ella. Ujú. Edmundo González Urrutia como presidente o denominado presidente electo. Lo que sí va a suceder, insisto, es que posiblemente van a llamar a elecciones. Y yo creo que esa es la apuesta. Fíjense que el discurso de Delcy, el discurso de Diosdado Cabello, como tú muy bien comentabas, el Ujú. discurso de Nicolás Maduro, hijo, Nicolásito, Sí. de Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea, se ha matizado un poco mucho. Sí. Ya estamos hablando de la inversión de Estados Unidos, ya estamos hablando de abrir las puertas, ya estamos hablando de generar integración ideológica Ujú. Sí. en palabras de Delcy. Entonces, yo creo que esto va a ser poco a poco. Vamos a ver, al presidente Trump le quedan todavía un par de años. Sí. Justo el 20 de enero cumple un año de estar en el poder y como sabemos al gobierno de Nicolás Maduro, a su régimen, en principio todavía le quedan
4 años y tantos, porque es un periodo de 6 años. Yo estoy casi seguro que la llamada a elecciones será antes de que concluya ese periodo. Y posiblemente con un candidato que responda a esos intereses entonces de Estados Que Unidos. pueda conciliar. Sí, tu pregunta es interesante, tu comentario es interesante, porque a partir evidentemente de todo Ujú. esto, Estados Unidos no va a dejar a la Sí, incertidumbre después de haber hecho esta intervención y de hecho de una inversión económica claro, importante, sobre todo para aquellas empresas necesitan seguridad. De hecho, uno de los primeros cambios que se están ya realizando y que se están proponiendo es cambios legislativos importantes en tema de petróleo, en tema de energía, claro. etcétera. Entonces, Estados Unidos no va a salir para que no le salga algo como Irak, Afganistán o algo. Afganistán, Claro. exacto. Y en ese sentido aparecen otros actores internacionales como China, como Rusia, porque sabemos que aparte de lo que se ve de esa captura, pues probablemente esto sea también una estrategia geopolítica que viene a dejar un mensaje claro hacia otras regiones. ¿Qué podemos esperar de actores como China, como Rusia en su relación con Estados Unidos? Mira, tu pregunta es muy buena y yo creo que aquí hay que puntualizar algo. El presidente Trump no está improvisando. El Exacto. presidente Trump es una persona muy bien asesorada, una persona muy clara y una persona que ha estado tomando medidas desde las funciones que tiene, que ya lo habían hecho otros presidentes, Ujú. ¿eh? Usted puede estar en desacuerdo tal vez con el método, pero sin lugar a dudas, tal vez la inercia, ineficiencia del régimen jurídico internacional ha provocado que estas medidas se tomen de la manera que estamos viendo. ¿Por qué lo digo? Porque el presidente Trump ha sido bastante claro y el gobierno estadounidense en general, junto con Marco Rubio, este es el hemisferio de Estados Unidos. This is Sí. our hemisphere, ¿verdad? Ujú. Es su discurso y así lo han publicado. Resultado de esto, ha estado tomando todas las medidas del lugar para proteger a su territorio, a su Claro. población y con esto influyendo, hay que reconocerlo, influyendo, apoyando de forma directa o de forma indirecta en otros territorios. Entre ellos, por supuesto, hemos estado viendo cómo eh, Bukele y Milei, por un lado, ha sido completamente apoyado. Noboa en Ecuador también ha sido apoyado. Y hemos estado viendo como también en otros países, Asfura, hemos estado viendo esa influencia de los Estados Unidos. Vamos a ver, este año hay elecciones en varios países, entre ellos en Colombia. Sí. Vamos a ver si se mantiene en izquierda o hay un cambio en la derecha, como sucedió con Chile. Ujú. Entonces, esto es importante y qué bueno que tú haces esta pregunta porque algunos solamente lo visualizan desde la perspectiva venezolana, desde la perspectiva del petróleo, desde la perspectiva del control económico tal vez, pero no, es un tema tal vez también de naturaleza ideológica, de geopolítica, Ujú. donde a partir tal vez del país con mayor potencial económico, estratégico, etcétera, se ha sacado, se ha eliminado, es muy pronto para decirlo, pero tal vez por completo la influencia de países como China, como Rusia y como Cuba. Sí. Entonces ahí hay un cerco que se le han hecho a estos países, sobre todo, insisto, a Rusia y a China, que evidentemente habían estado, sobre todo China, había estado influyendo a través de una diplomacia blanda Ajá. en inversiones, etcétera, había estado influyendo en múltiples países, entre ellos Venezuela. A propósito de esto, ¿usted cree entonces que con esta nueva reconfiguración reaparece tal vez o se avive ese interés de China por Taiwán? O sea, ¿usted cree que esto va a influir significativamente? Mira, tu pregunta nuevamente toca algo muy interesante y es, muchos han hecho referencia a que estamos viendo a un Estados Unidos que está actuando de forma tal vez despótica, si se quiere, y que está actuando de una manera eh, no improvisada, evidentemente, pero sí haciendo uso de la fuerza, Ujú. ¿ok? Para cumplir con sus objetivos. A partir de esto, muchos se preguntan, entonces China con Taiwán podría hacer lo mismo, donde China de hecho recientemente ha expresado claramente de que la integración, la unificación va porque va. Rusia, que tiene y ha actuado, ya lo sabemos, del 2014 con Crimea y ha estado también en esta zona del Donbass Ujú. tomando a la fuerza el territorio. También entonces se va a autorizar, también se va a controlar
se va a permitir el uso de la fuerza para esto. Esto, y aquí sí es cierto, y quiero dejarlo muy, muy claro, esto rompe con los principios en los que se concibió y se construyó Naciones Unidas. Ujú. Medios de solución pacífica de controversias, el no uso de la fuerza, salvo criterios como la legítima defensa, Sí. la protección a la soberanía y la no intervención a territorios en principio tal vez soberanos. Sin embargo, quiero resaltar que las condiciones de China con Taiwán y Rusia y Ucrania son distintas a las que hemos estado viendo con Con Venezuela. Venezuela, sí. Porque con Venezuela no ha habido un reconocimiento, ya lo decía hace un momento, no ha habido Ujú. un reconocimiento del primer mandatario, pero además la violación masiva reconocida de parte del régimen contra los venezolanos y esta debacle, este desplazamiento forzado de millones de personas comparado básicamente con Siria, Ujú. lleva a que el derecho internacional pues piense qué hacer ante una situación donde la solución pacífica de controversias, los medios de solución pacífica, entre ellos la interposición de buenos oficios, el relacionamiento con terceros, etcétera, No no ha funcionaron. funcionado. Entonces, Ujú. ¿qué? Es entonces el uso de la fuerza. Y aquí eh, el tiempo es muy pronto para considerarlo, pero tal vez el uso de la fuerza lo podríamos estar viendo, ojalá que no, y lamentablemente lo podríamos estar viendo tal vez en otros tipos de conflictos. Vamos a ver lo que sucederá. Ok. Hemos escuchado en innumerables ocasiones el tema del petróleo, que mucha gente externa dice, bueno, Estados Unidos lo que quiere es el petróleo, pero los venezolanos justamente lo que han dicho en su mayoría es que no estábamos disfrutando del petróleo, hubo otros actores que también tenían este interés. Entonces, como usted bien ha dicho, han fallado los medios tradicionales y pacíficos para la resolución de este tipo de conflictos. ¿Qué es lo que debería hacer el venezolano, el que se encuentra en Venezuela, pero también todos esos migrantes que están alrededor del mundo para evitar caos, para contribuir a que haya una transición pacífica, democrática y evitar quizás una posible guerra civil? Mira, en- tocas un punto muy relevante, porque evidentemente uno de los temores que se tiene es que Estados Unidos termine, y eso yo creo que eso es parte de criterios tradicionales e históricos, de que Ujú. va a terminar Venezuela como una especie de colonia o algo por el estilo. Eso no va a suceder. Para Ujú. eso, evidentemente, hay que garantizar varias cosas. La primera es que así como se ha prometido, y yo creo que es algo, a mi parecer, tal vez incuestionable, porque el presidente Trump no se va a dar el lujo, ni tampoco quienes lo apoyan, me estoy refiriendo a Marco Rubio, Sí. otros, no se va a dar el lujo de no llevar eh, y completar los pasos que ha indicado, incluyendo el de transición. Ujú. Para esto debe haber una población que se empodere. Sin embargo, ahora, como todo es bien reciente, apenas han pasado unos días de la intervención, hay que resaltar ahí que tenemos todavía una población incrédula. Esa Sí. población incrédula, me refiero evidentemente a los que están viviendo en Venezuela, no saben lo que está sucediendo, lo que va a suceder y si en efecto habrá un cambio de régimen, porque algunos especulan de que, y esto lo conectamos con una de tus preguntas iniciales, si los cambios o los ajustes que vaya a hacer Delcy Rodríguez como presidenta encargada Ujú. pueden estar acordes a lo que desde Estados Unidos se le ordene, pues tal vez algunos dicen, bueno, pues se va a mantener y se va a mantener también su régimen y su séquito. Yo creo que no, yo creo Yo que también. para que haya esa reconciliación con la población va a haber paulatinamente cambios, Cambios. cambios Ujú. muy necesarios que lleven, insisto, a cohesionar ambas posturas. Entonces, para esto, y ahí es que eh, la población a lo interno podrá irse tal vez tomando la confianza necesaria para involucrarse en el proceso de transición. Y tal vez aquellos que estén fuera del territorio, Edmundo González Urrutia, Capriles, Leopoldo Ujú. López y otros,
primero que se sienten a unir fuerzas, a cohesionar, que de hecho esa fragmentación de la oposición me parece ha sido también una de las grandes situaciones que ha tenido, que ha llevado a Venezuela a donde está, que se unan a conversar, establecer criterios específicos de cómo va a llevarse lo que va a ser eventualmente su integración en el proceso y que puedan ser un ojo visor, un, vamos a ver, que tengan esa capacidad de poder supervisar, sobre todo integrarse en lo que van a ser los cambios. Claro, claro. Sí, usted bien lo ha explicado. Este proceso de transición conlleva justamente tener ahí a Delcy para lograr ciertos cambios y que entonces en un futuro la oposición pueda integrarse. Y hablando de oposición, vimos que recientemente María Corina visita la Casa Blanca, que ya tiene una postura tal vez distinta a la que vimos al inicio. Sabemos que ella en su rol de opositora, pues no podía simplemente reconocer el hecho de que Delcy estuviera como presidenta encargada, justamente porque no reconocieron las elecciones anteriores. Entonces, ¿qué papel va a jugar María Corina en lo adelante? ¿Esta visita de ella a la Casa Blanca trae algún cambio significativo respecto a su relación con Trump? ¿O qué podemos esperar en lo adelante? Mira, evidentemente estamos especulando, pero yo creo que la visita de María Corina era necesario. Fíjate que quien se traslada es María Corina, no No, Edmundo González Edmundo. Urrutia, ni tampoco los dos. María Corina es recibida en Estados Unidos en la Casa Blanca, eh, y esto tiene cierto simbolismo, no por donde se reciben a primeros mandatarios, Ujú, tampoco la conversación se sostuvo donde se reúnen el presidente Trump con primeros mandatarios. Sin embargo, yo creo que es sumamente relevante y deja mucho que esperar, porque primero el presidente Trump la recibe. Creo que María Corina, a su vez, lleva una muestra de- de apoyo, sí, sacrificio al presidente Trump con la entrega de sí. la medalla. Yo creo que representa un simbolismo importante, donde María Corina, pues, tal vez ha dejado a un lado tal vez su orgullo, tal vez su postura originalmente con el tema de Delcy y otros. Algunos han especulado que ella tenía una postura un poco tal vez más firme, más dura, Ujú, y ha dejado entrever pues que se someterá a los dictámenes de esta tutela de Estados Unidos a la soberanía venezolana. Lo que sí creo esencial es que eventualmente sea ella o a través del equipo que considere, se garantice su integración en los procesos. Pero yo creo que esa integración en los procesos no vendrá ahora. ¿M? No vendrá ahora porque, como decía, lo que se está garantizando es la inversión norteamericana, claro. la inversión de aquellos que tengan la capacidad de generar esta economía dentro del territorio venezolano y luego, sí, en una segunda etapa, lograr esa cohesión y eventualmente ojalá una coinonía entre lo que es el chavismo y la oposición. Ok, perfecto. En este contexto geopolítico han surgido también otros temas como Groenlandia, la Unión Europea. ¿Qué podemos esperar en lo adelante? ¿Por qué este interés en este momento de Estados Unidos hacia esta región? Mira, aquí quiero explicar tal vez algo y darle un poquito de contexto histórico, Ujú, ¿verdad? Primero, no es la primera ocasión donde Estados Unidos ha comprado un territorio. Ya lo hizo en su momento con Alaska. No es la primera vez que Estados Unidos le ofrece a, a Groenlandia opciones. En algún momento incluso el cambio de Groenlandia por otras sí. islas, 100 millones de dólares en su momento, con el presidente Truman, 100 millones de dólares en lingotes de oro. Ujú, Y evidentemente, ya luego con el pasar de los años, Groenlandia pasa a ser parte, como es de Dinamarca, pasa a ser parte de la Unión Europea, sí. etcétera. Es una
Para contextualizar, es un resumen bien concreto de esto. Trump en su primer gobierno hizo referencia a Groenlandia, Ujú. ¿ok? Ahora lo que ha estado sucediendo es que retoma el discurso, pero ahora de una manera muchísimo más firme, por temas de lo que ha alegado seguridad. Y de hecho es parte, indica, lo necesita de lo que es eh, este, mm, este Golden, así le llama, como el domo de oro, ¿verdad? Sí, Así como lo tiene Israel, el domo de hierro, este domo de oro, el Golden Dome de Trump, lo que busca es proteger al territorio estadounidense. E indica que necesita Groenlandia porque como están bien cerca de Rusia, y eso es cierto, están bien cerca de Rusia, ujú, estamos hablando del Polo Norte, evidentemente estamos hablando del Ártico, cualquier misil intercontinental es súper fácil que llegue desde Rusia. Y Trump claramente ha indicado para que lo tome para que lo tome China, para que lo tome Rusia, pues entonces lo lo tomo yo, tomamos aún nosotros. sea a la fuerza, Ujú. sea por vías amigables o a la fuerza. Y resultado de esto se realizaron varias reuniones recientemente, reuniones muy interesantes porque, por un lado, varios países de la Unión Europea tuvieron sus reuniones. Marco Rubio, junto con el primer ministro de Dinamarca y evidentemente el representante también de Groenlandia, se reunieron para ofrecer opciones. Mira, además de la base militar que existe norteamericana, te vamos a dar la posibilidad de 10 más, te vamos a dar la posibilidad de explotación o preferencia de explotación de tierras raras a empresas norteamericanas. Y por último, y no menos importante, las bases militares y el cuerpo militar que venga ahora a reforzar la seguridad va a ser de la OTAN y tú, Estados Unidos, vas a estar a cargo. Marco Rubio y el presidente Trump dice, ninguna de estas opciones son viables. Solo la única que es viable, la única, es que Estados Unidos tome el control. Y ahora mismo nos encontramos en un tranque. ¿Qué ha pasado? Varios países de Europa, Ajá. posiblemente podemos decir los más representativos y poderosos, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Francia, estamos hablando evidentemente de Suecia, estamos hablando de evidentemente Dinamarca e incluso Gran Bretaña, Inglaterra, para lo cual lo que hicieron fue enviar, e insisto, una representación de cuerpos militares. Pocos, ¿eh? Posiblemente 15, 12 o 15. Pero esto no es en este momento para luchar, sino para dar una muestra de poderío político y por supuesto de lo que representa para Europa. Y por eso hemos estado escuchando a Merz, Alemania, a Macron, Francia, e incluso al primer ministro de Inglaterra haciendo referencia a esto. ¿Cuál fue la reacción de Trump? A partir del 1 de febrero, a estos países que están apoyando a Groenlandia, Dinamarca Ujú. y que están rechazando la postura de Estados Unidos, se les sumarán aranceles. Y aquí viene nuevamente la guerra arancelaria con Sí, la que inició el gobierno. sí. Entonces, ya Europa como tal emitió un comunicado que básicamente es su estrategia de seguridad con respecto a Groenlandia, Ujú. que ha dicho, evidentemente invita a Estados Unidos, esto no es una guerra contra Estados Unidos, sino que lo invita a ser parte de este nuevo reforzamiento y que eh, reconoce que se tomarán medidas para controlar la situación dentro de Groenlandia. Vamos a ver lo que va a suceder con eso. ¿Qué podemos entonces esperar de una OTAN que está conformada por esos países europeos, pero también con presencia de Estados Así Unidos? es. Países de Estados Unidos, países de Europa con Estados Unidos, el mundo occidental Ujú. representa a la OTAN, solo para aclarar aquí. Tal vez es la primera vez donde estaríamos viendo que un miembro de la OTAN, pues Estados Unidos pueda, a través del uso de la fuerza, llevar un conflicto, una adquisición de territorio basado evidentemente en este concepto de seguridad para sus beneficios particulares. Hay algunos que son más escépticos. Meloni ha dicho, yo no creo que haya una guerra entre Estados Unidos y Europa, no debe Ujú. ser. Ahora, en caso de que esto suceda, estaríamos entrando, sin lugar a dudas, a
una tercera guerra mundial. Y para serte muy sincero, de forma práctica, yo no creo que eso vaya a suceder, pero por algo muy lógico. ¿Sabes qué? Que en el momento en que Estados Unidos con Europa entren en guerra, se estarían ellos mismos debilitando frente a sus Sí, alegados enemigos, sí. Rusia y Y China. China, sí. Entonces, China, Rusia se mantienen dentro de un espacio muy cuidadoso, viendo, yo creo, a lo lejos qué va a suceder, porque esto puede ser muy relevante. Tal vez esta separación con Estados Unidos pueda llevar a un acercamiento con Rusia. Ya Merz, el canciller, que básicamente es la primera cabeza, el primer Sí. mandatario de Alemania, ya ha dicho que podrían estar acercándose tal vez a Rusia. Vemos a una Europa que se está acercando a China. Vemos a Canadá, que tuvo una reunión reciente ya para establecer relaciones con el primer ministro de Canadá, Ujú. desarrollando su actividad comercial. Así que nada, hay muchas cosas ahí para ver y conversar y bueno, vamos a ver qué sucederá. Y Medio Oriente, vemos a un Irán que está en tensión, en protestas, que para muchos sin precedentes desde todo el tiempo que tienen bajo este régimen. ¿Qué papel juega Estados Unidos? Que ya hemos visto que el presidente Trump se ha pronunciado, que la ayuda puede ser que llegue. Entonces, ¿qué podemos esperar de este escenario en Medio Oriente? Mira, hablar de Medio Oriente es hablar de un escenario donde evidentemente pueden haber cambios muy distintos en caso de una lucha, una contienda armada. ¿Por qué? Porque tenemos un Irán que tiene un socio formal de Rusia, Ujú. a Rusia como socio, estamos viendo evidentemente también a un China y así otros países, pero por eso también vemos a un Estados Unidos que ha reforzado todo su apoyo a Israel. Y resultado de eso, en el conflicto del año pasado, que duró 13 días entre Israel e Irán, pues Estados Unidos se involucró. Nosotros podríamos, y esto es muy interesante que lo menciones, porque muchos han hecho caso omiso a tratar el tema. Sí. Nosotros vemos en 47 años un régimen, ese régimen donde es la población femenina que a través de una protesta cívica se han quitado el yihad y lo que ha provocado precisamente es generar indignación también en una población joven no universitaria. La reacción es que, señores, en 48 horas se han asesinado, fueron asesinados 2.000 y tantas personas. Esto en un régimen jurídico puro y duro, esto es un claro crimen de lesa humanidad. Estados Así Unidos es. dijo que aguantaran, que la ayuda iba a llegar, sin embargo, luego el presidente Trump dijo que producto tal vez de su, vamos a decir, advertencia, tanto los asesinatos a la población civil como lo que iban a ser los ahorcamientos por condena de aquellos que habían protestado se habían pues suspendido. Entonces, yo creo que el tema de Irán, ahora mismo Estados Unidos lo que está haciendo es manteniéndolo controlado, mas no se va a involucrar de manera directa, sobre todo porque tiene el 33 casi por ciento de la flota militar ahora mismo enfocada, apostada ahora con este tema de Venezuela. Sí, así es. Bueno, y para ir finalizando, República Dominicana, teníamos a finales del año anterior planificada la Cumbre de las Américas para realizarse aquí. Hubo especulaciones de si se había suspendido por el tema de Venezuela o no. Sabemos también que se ha jugado un rol importante desde aquí. ¿Cómo esta situación incide en nuestra política exterior, quizás en algunos aspectos económicos? ¿Cómo nos deja posicionados a nosotros como Estado? Mire, en la actualidad República Dominicana es uno de los países de Latinoamérica y tal vez incluso hasta del mundo que mejor relación tiene con Estados Unidos. Hay una unidad, hay una integración económica de seguridad indudable. Eso hace que la política exterior dominicana esté muy enfocada en lo relacionado a Estados Unidos. Esto hace que República Dominicana sea uno de los países que pueda sentarse a conversar, a debatir y a tener un relacionamiento directo con múltiples funcionarios líderes como Marco Rubio. Sí. Entonces, ¿cómo esto puede afectar? Yo creo que puede afectar
positivamente en el relacionamiento con Estados Unidos. Hemos visto el tema de la inversión, de establecer mayor o generar mayor inversión de empresas estadounidenses en la República Dominicana. Hemos visto que, como tú mencionabas, el tema de las Cumbres de las Américas, que por cierto, el tema era las seguridades, entre Sí, ellas, evidentemente, vemos se espera que tal vez este año se pueda realizar. Vemos que tal vez posiblemente Venezuela sí se ha invitado, porque recordemos que sí, Venezuela, Nicaragua y Cuba no no habían estaban sido invitados. invitados. Y yo creo que puede haber una mayor cohesión entre los países. Podemos ver a una República Dominicana que se supone, hay estimaciones, va a ser de la América Latina, pues el país con mayor crecimiento económico, con un 4.5 me parece. Así que esperemos y confiemos porque eso solo nos conviene a todos los que estamos aquí en la República Claro. Dominicana por un tema evidentemente, de naturaleza económica y de desarrollo de nuestro país. Así es, como ya bien ha explicado el doctor Pascal, estamos en un sistema internacional de reconfiguración de temas geopolíticos de interés y me gustaría que usted, bueno, despedir este episodio con un mensaje de usted hacia la juventud, hacia todos los que nos escuchan, ¿qué podemos esperar? Muy bien. Primero, solo resaltar, estamos viendo muchas cosas con las cuales tal vez solamente la habíamos estudiado o visto en libros, ¿eh? Hay situaciones que el día de hoy, resultado tal vez de la ineficiencia o el control con la que se estructuró en Naciones Unidas y otros organismos, la ineficiencia ha hecho que algunos países actúen de la manera que lo estamos viendo. Creo que es el momento también de que ustedes, de que nosotros podamos repensar estos organismos, de que se involucren en la política del Estado, que se involucren en la formulación de propuestas para las mejoras, insisto, tanto del Estado como hacia el exterior. Y de ahí, por supuesto, yo apuesto a un país, a una República Dominicana mejor, a una región latinoamericana con múltiples beneficios y, por supuesto, a un régimen internacional del cual creo, del cual confío y sin el cual, evidentemente, todo lo relacionado a paz, seguridad y, por supuesto, a las grandes conquistas relacionadas a los derechos de las personas no pudieron haberse llegado y realizado y concretado sin estas conquistas. Entonces, sigamos desarrollando, sigamos apostando a lo positivo y nada, agradecido por la invitación y de estar aquí con ustedes. Bien, ya lo ha dicho el doctor Pascal. Vamos a continuar atentos. Todavía todo está muy incierto, es muy rápido para abordar algunos temas, pero continuamos atentos. Para nosotros ha sido un placer contar con su presencia. Ustedes los queremos leer en los comentarios, den like, comenten. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo episodio de Pizca Política.